Bien, voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la presentación. Y bien, pues voy a tomar en cuenta esos minutos que tengo la voz para compartir con ustedes un poco de lo que nosotros hacemos como parte de las investigaciones en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en México. Saludo a todas y a todos los presentes y las presentes de otros países, y sobre todo a los anfitriones del CIDE Ecuador por esta oportunidad. Bien, pues mi conferencia la denominé Violencias Invisibles en Educación Básica en tiempos de confinamiento, derivado de esta situación que se originó en marzo del 2020 por la pandemia provocada por la COVID. Una pandemia que sin duda ha sido de las peores eventos de salud a los que nos hemos enfrentado, a los que se han enfrentado las personas y los países del mundo. La educación fue uno de esos daños, de esos efectos colaterales que la pandemia provocó con su llegada. Y una de las principales acciones que en las escuelas se ejercieron fue ese cierre masivo. En más de 190 países del mundo, las clases se trasladaron a los hogares, a las casas. Se cerraron las escuelas y más de 1.200 millones de estudiantes se fueron a continuar sus estudios a sus hogares. Y de esos 1.200 millones de estudiantes, según cifras de la UNESCO, 160 millones fueron de América Latina. Ese cierre masivo hizo que aumentaran algunos otros indicadores de crecimiento y de desarrollo, pero uno de ellos fue el tema de la pobreza. La pobreza en el mundo, la pobreza extrema, había venido disminuyendo conforme pasaban los años. No obstante, con la llegada de la COVID aumentó, según estos datos que nos da la CEPAL y la UNESCO. Aumentó la pobreza, impactando directamente en indicadores de salud, de alimentación y de empleo, pero sobre todo en educación. En educación, además de cerrar las escuelas, además de ese cierre masivo de escuelas en más de 190 países en el mundo, se desplegaron una serie de acciones para poder de alguna manera cubrir esa actividad educativa en los hogares. Se hizo un despliegue masivo de modalidades de aprendizaje a distancia, con o sin uso de tecnología. Es decir, en muchos espacios, en muchos lugares de los países del mundo, no había tecnología. No obstante, la urgencia sanitaria hizo que se iniciaran esta serie de modalidades a distancia con o sin tecnología. Y también se apoyó a la planta docente, al personal educativo, a las comunidades educativas con capacitación, con apoyos en algunos casos de algunas herramientas tecnológicas, con apoyos incluso también económicos para poder en algunos casos conectarse a las redes tecnológicas, y también en ese despliegue de actividades por el impacto de la pandemia se diseñaron programas de atención a la salud y al bienestar, sobre todo por los impactos que causó la COVID en los estudiantes, en las alumnas, en los alumnos. Esa suspensión de clases ha sido la mayor estrategia que se aplicó en educación. Todo con la intención de reducir el impacto de la COVID en la educación a esos 160 millones de alumnos y de alumnas, sobre todo de América Latina. Algunos de los países de América Latina, 32, aplicaron esta estrategia.
Algunos la continuaron por el paso de los meses, pero algunos otros países como Nicaragua mantuvieron clases presenciales. No obstante, con el paso del tiempo, los países empezaron a alimentar el confinamiento en las aulas. Países como Uruguay, como Ecuador y Belice empezaron a regresar de manera paulatina, parcializada a la actividad escolar. México fue en agosto de este año, del 2021, casi 18 meses después del inicio de la pandemia, que de manera paulatina se regresó a clases. Es decir, esos 160 millones de alumnos y de alumnas de América Latina regresaron a clases. ¿Pero qué pasó en México? En México, 5.2 millones de niñas y niños adolescentes, estos son algunos datos, algunos efectos colaterales, empezaron el siguiente ciclo escolar, es decir, el 2020-2021, ya no se inscribieron. Ya no se inscribieron porque el 25.3 reportó que dejó sus estudios porque los padres se quedaron sin empleo. El 21.9 no continuó estudiando porque no tenía con qué estudiar, carecía de computadora, carecía de tablet, de celular o en algunos casos de conexión a internet. Muchos niños y muchas niñas tenían que ir a acercarse a algún lugar en el que identificaran alguna red, compartiendo incluso el celular, compartiendo el dispositivo electrónico para poder acceder a las clases en línea. Es decir, y de estos 5.2 millones, 3 millones en México eran de educación básica. Y de esos 3 millones, 1.3 abandonó la escuela a causa de la COVID, 1.6 la abandonó por falta de recursos económicos y 3.6 millones no se inscribieron al siguiente ciclo escolar. Es decir, había un efecto o un daño colateral. Pero, ¿cuántas niñas y niños tenemos matriculados en México? Bueno, el Sistema Educativo Nacional reporta 36.518.712 alumnos y alumnas. Ahí se ve en el cuadrito, en la tablita, mujeres y hombres. En educación básica, nada más 25.253.306 niñas y niños, adolescentes, alumnos y alumnas de educación básica. Ahí se ve cuántos son mujeres y cuántas son hombres. Y en educación media superior, 5.144.673 alumnos y alumnas. En educación superior, como se puede ir observando, va bajando la cantidad de alumnos y alumnas matriculadas conforme pasan los niveles educativos. Esto es un fenómeno que siempre sucede, se va disminuyendo esa, no la cobertura, sino la inserción, la reinserción en los siguientes ciclos escolares. Y en capacitación para el trabajo, que son las universidades tecnológicas o los institutos tecnológicos, había registrados 2.059.089 alumnos y alumnas. Pero había un problema que se estaba dejando de lado, y era que se estaban presentando situaciones de abandono y reprobación en educación básica. Educación básica incluye desde el año 2019 a educación preescolar, educación básica, primaria y educación secundaria. En los datos que publicó el Sistema Educativo Nacional, indican que en el periodo escolar 2019, 2020 y 2020-2021 había una situación de reprobación y abandono escolar, sobre todo muy marcado en educación secundaria, incluso por arriba de la media nacional en los casos en el periodo 2020-2021, como se puede observar aquí. La media nacional es de 3.7 en cuanto al abandono escolar y en nuestro estado, en Tlaxcala, era de 3.9. La reprobación, de 4.9 a nivel nacional, la media, y en nuestro estado de 5.2. En ambos periodos escolares se registró estos dos fenómenos.
Entonces, ¿qué fue lo que estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué desafíos había que enfrentar? ¿Qué estaba sucediendo con estos procesos de enseñanza-aprendizaje que se habían trasladado por el confinamiento a las casas? Quisimos entonces hacer un estudio de las violencias invisibles con niñas, niños y adolescentes de educación básica durante el confinamiento. Lo hicimos tomando en cuenta estos referentes que la OMS ha definido como enfermedades, como epidemias, además de la COVID, que es la violencia. La violencia, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea de hecho o como una amenaza contra otra persona o contra un grupo o comunidad que cause o tenga la intención de causar daños físicos, psicológicos, también trastornos y todo tipo de lesiones que ya comentábamos, también llegan incluso a ser casos de muerte. ¿Por qué nos fuimos a tratar de identificar esa violencia invisible? Bueno, porque al trasladar los procesos educativos a los hogares, esa violencia que en otros casos se identificaba como violencia escolar pasó a ser violencia intrafamiliar. Una violencia invisible, porque ya no se pudo ver, ya no estuvo al alcance de la vista de las maestras y los maestros, ya no estuvo al alcance de la vista de los organismos encargados de procurar atención y cuidado a las niñas y los niños. Y entonces la definición que encontramos acerca de la violencia invisible es ese tipo de violencia que tiene como característica que suele pasar desapercibida, que suele ser normalizada en los hogares, en las familias, con los amigos, de tal forma que la propia víctima y el entorno social no la perciben, no la ven como tal, la consideran normal, la normalizan y en algunos casos, si no se visibiliza, puede ser una antesala a no solo a la agresión física, sino, como comentaba la OMS, a la muerte. Esa es una de las características de la violencia invisible, que no se ve, que no se puede identificar fácilmente, que está inmersa en la cultura, es parte de la cultura, y que de alguna manera no se puede ver y de alguna manera erosiona esos pilares de convivencia entre las sociedades, entre las culturas, entre la familia. No tiene personificación, no es exclusiva de alguna sociedad ni de ningún líder. Es una violencia invisible que no se ve. Pero esto sucede y estaba sucediendo según los reportes de en México, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional reportó que con el confinamiento aumentaron las llamadas a los números de emergencia, en este caso al 911, aumentó la violencia intrafamiliar y aumentaron desafortunadamente los feminicidios, es decir, el maltrato a las mujeres, a las niñas. Entonces, esa violencia que en algún momento se ejerce de manera muy sutil y que para la víctima, en este caso las niñas y los niños, es difícil explicar y a veces no la comprende también quienes están cerca de ellos, entonces se hace invisible, altera esa posibilidad de desarrollo. El victimario, el agresor o la agresora, logra su cometido, como dice la Organización Mundial de la Salud, de causar ese daño y en estos casos de causar una constante tensión, miedo y terror. A la UNICEF le preocupó esto y dice que ninguna niña, ningún niño debe tener miedo de ir a la escuela. Pero ahora los niños y las niñas estaban en la casa. Cerca de 720 millones de niños en edad de asistir a la escuela no tenían esa posibilidad de apegarse a los tratados, a las leyes de derechos humanos, a las leyes de los derechos de las niñas y los niños para
cuidarse y para protegerse. Según el reporte de la UNICEF, la mitad de los adolescentes del mundo sufren violencia en las escuelas, pero ahora estaba trasladándose esa violencia a sus casas. Esa violencia invisible en la escuela se trasladó al hogar, se hizo más expresiva y más sofisticada, yo diría. Se hizo más variada y sobre todo porque los niños y las niñas en la escuela y en la casa, en este caso, tienen acceso a todo tipo de información, a todo tipo de eventos que se suben a través de las redes, a través de los medios de comunicación en una sociedad que sabemos neoliberal y capitalista y que refleja esa descomposición social. Entonces, esa violencia, ese bullying, ese ciberbullying que se percibía en las escuelas, también se trasladó a las casas. También se trasladó a las casas esa violencia que en las escuelas no se visibilizaba, que era la desigualdad y la pobreza. Esa desigualdad y pobreza puede ser uno de los factores y que en las tablas que voy a presentar más adelante, pueden ser esos factores que incidieron en la reprobación o en el abandono escolar. Entonces, esa violencia invisible es esa inequidad que se manifiesta en injusticia y que tiene que ver con ese ausentismo, con ese abandono escolar y con esa deserción. Entonces, la violencia se invisibiliza, se hace invisible y es un problema. Hay que atenderla. México es uno de los países con mayores niveles de violencia, según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Todos los alumnos de nivel básico todos los días se enfrentan alguna situación de violencia, como riñas, acosos, insultos. Pero en esta ocasión, el estudio se dirigió hacia esa violencia provocada por la COVID, a esa violencia provocada por la crisis, a esa violencia en la que se expuso a las niñas y a los niños y a los adolescentes a malos tratos, a cuestiones de abandono, a malos tratos psicológicos, sexuales y a esa imposibilidad de ser atendidos. Según el secretario de la ONU, en algunos países las consecuencias de la violencia doméstica tienen que ver también con la imposibilidad de identificar casos de abuso infantil. La UNICEF entonces en 2021 recientemente realizó un estudio internacional en el que encontró que el 53% de las niñas y niños y adolescentes de entre 1 y 14 años habían sido sometidos a algún tipo de violencia en sus casas, en sus hogares, a golpes, a manazos, a nalgadas, que para la UNICEF significan que pueden dejar graves secuelas para su desarrollo. Esta exposición, esta situación de violencia en la familia puede ser, dice la UNICEF, un grave riesgo para el bienestar psicológico de los menores. Y además porque ellos se ven y ellas se ven imposibilitadas a denunciar la violencia en sus casas. Para estas niñas y estos niños, dice el estudio, era muy difícil, resultó muy difícil romper el secreto de la violencia vivida con sus familias. Es decir, no podían de alguna manera denunciar lo que estaba sucediendo. Entonces hicimos un proyecto en el que junto con otros investigadores, nos dimos a la tarea de diseñar algunos cuestionarios para conocer qué estaba sucediendo con la convivencia y violencia que enfrentan las niñas y los niños en tiempos de pandemia y cuáles eran esos efectos o estos daños colaterales provocados por el confinamiento. El objetivo de nuestro proyecto fue visibilizar desde la convivencia en el hogar las manifestaciones de violencia que estaban enfrentando las niñas, los niños y adolescentes de educación básica en el estado de Tlaxcala. Este proyecto, como ya mencioné,
se derivó en varias líneas de investigación. En este caso se enfocó a conocer ese tipo de violencia, visibilizarla. Las limitaciones que pudimos identificar para poder aplicar este proyecto era esa, la imposibilidad de hacer trabajo en campo de manera presencial. Tenemos otros proyectos que hemos hecho también en las escuelas, pero en esos proyectos la ventaja es que podíamos ir a las escuelas con los niños, con las niñas, con los adolescentes, con los estudiantes de educación superior, que también hemos hecho algunos proyectos, pero en esta ocasión la imposibilidad de hacer trabajo de campo de manera presencial, la imposibilidad de tener el contacto con la población escolar, las limitaciones para contactar al personal docente para identificar la violencia y sobre todo la negativa del personal docente también a responder el instrumento. Pero también pudimos ver algunos alcances, como era visibilizar con la información que se pudiera obtener las manifestaciones de violencia que se hubiesen ejercido con las niñas y los niños, con los adolescentes. Proporcionar también información de esos efectos, de esos daños adversos que la COVID ha provocado en el desarrollo escolar de los y las alumnas de educación básica que desde marzo del 2021 se mantuvieron a distancia, 2019, perdón, y concientizar sobre la importancia de hacer visibles las violencias hacia la infancia, es decir, de no detener esos avances que ya se tenían para disminuir uno de los problemas que ha trastocado los espacios escolares. La metodología fue un trabajo más que nada para conocer esta situación y consideró la aplicación de un cuestionario, un formulario de Google, diseñado y aplicado en línea para poder interpretar este fenómeno. Fue un trabajo, un diseño cuantitativo, correlacional y explicativo. Y el procedimiento consideró las etapas, primero de diseño del proyecto, diseño y validación del cuestionario. Tuvimos que validarlo con algunos expertos, con algunas expertas. Y el cuestionario constó de 39 preguntas para tener primero un inventario de recursos y herramientas con respuestas de opción y en escala de Likert. Y la parte que es muy importante es la gestión y autorización de las autoridades escolares, de las autoridades educativas para permitir que los maestros y maestras nos pudieran contestar ese cuestionario. Sobre todo aquí una cuestión que analizamos mucho era esa imposibilidad de preguntarles a las maestras y a los maestros, puesto que las maestras y los maestros también estaban como todos los que dejamos las aulas, todos estaban atrás de algún dispositivo, de alguna tableta, de alguna computadora, de algún teléfono. Entonces, esa imposibilidad o esa limitación de poder visualizar desde estos herramientas la violencia con las niñas y los niños, bueno, pues era una limitación, pero de cualquier manera hicimos la gestión, se hizo la gestión con las autoridades para aplicar el cuestionario. Los resultados. Entonces, nos contestaron 584 maestras y maestros. Aquí lo que podemos ver es que la mayoría fueron mujeres y bueno, pues el 33% fueron profesores hombres. Aquí hay un 1% que no marcó la opción, pero que sí contestó las siguientes preguntas. Estas maestras y maestros, la mayoría en educación básica, en nuestro estado tenemos toda esta variedad de opciones de educación, desde preescolar hasta secundarias. Entonces, bueno, pues la mayor parte que contestó el cuestionario fueron de educación secundaria, que está dentro de educación básica,
y le siguió educación primaria con un 12%, 14% y telesecundarias con un 12.5%. ¿Esto qué significa? Que la mayoría de las que contestaron fueron 103 maestras y maestros de educación secundaria. En cuanto al grado escolar que atienden, que estaban atendiendo, porque en este momento ya México también regresó a la educación presencial, pero hasta el semestre anterior, digamos en términos de semestre, hasta junio de 2021, estaban atendiendo en su mayoría alumnos y alumnas de primer grado de secundaria, de tercer grado de secundaria, de sexto grado de primaria, de segundo grado de primaria y de primer grado de primaria en su mayoría. ¿Cuáles eran las redes sociales que más empleaban las maestras y maestros que nos contestaron? Bueno, pues la mayoría usaba el WhatsApp para tener comunicación con sus alumnas y sus alumnos. Le siguen los que usaban Gmail y bueno, pues ya los otros son porcentajes menores como Telegram, como Facebook, como Instagram o incluso también TikTok, que también es una de las redes sociales o de las aplicaciones más nuevas, pero también algunas maestras y maestros los emplearon. ¿Cómo se comunicaban con sus alumnos y alumnas? La mayoría con lo que pudieron observar era que se comunicaban con laptop, con computadora con smartphone, es decir, con un teléfono celular, computadora de escritorio, tablet y algunos otros dispositivos, según lo que pudieron observar. ¿Cuáles eran las principales herramientas usadas? Como decíamos, en el despliegue que se hizo de primero cerrar las escuelas y luego ese despliegue de usos y recursos tecnológicos para conectarse las maestras y los maestros. La herramienta que más se usó fue YouTube para dejarles tareas, para enviar tareas. La plataforma que se nominó y que es parte de la plataforma oficial que se llamó Aprende en Casa, también a través de libros de texto con los cuales les mandaban a sus alumnos, a sus alumnas, a través de cuadernillos educativos, también a través de la plataforma Google for Education. Revisando una de las, el mismo sistema educativo estableció una forma de comunicación para poder identificar qué estaba sucediendo, si los maestros y las maestras estaban comunicando con sus alumnas y sus alumnos. Y lo que se encontró es que según la clasificación que se hizo de los tipos de comunicación, comunicación sostenida, comunicación intermitente o comunicación inexistente, sobre todo para identificar esas situaciones de rezago y abandono escolar. Entonces, lo que se encontró es que la mayoría de maestras y maestros, manifestó con una comunicación con sus alumnas, en su mayoría sostenida, pero sí también un importante porcentaje, es decir, un 44, casi un 45% de una comunicación intermitente, es decir, que no había una comunicación continua. Sucedía algo muy parecido con quienes tenían niños o adolescentes, también un 50% de comunicación sostenida y una comunicación intermitente de un 49%. Es decir, muy parecido con niñas y con niños. Nosotros hicimos esta separación por género porque parte de los intereses y de las líneas de investigación son los estudios de género. La mayoría de maestras y maestros atendían a alumnas de edades entre
entre 11 y 15 años de edad, es decir, el 47%, y con grupos de la mayor parte de 11 a 19 niñas, o de 0 a 10 grupos, de 1, de 2 hasta 10. Y en el caso de alumnos, también muy parecida la tendencia de 11 a 19 alumnos, el 56%, y también de 0 a 10 alumnos, las edades también muy parecidas, es decir, muy homogéneo en el tema de los cantidad de alumnos o de alumnas, y muy homogéneo también en el número, en los años de los niños y las niñas. En cuanto al aprovechamiento, lo que se encontró es que la mayoría de las maestras y maestros con alumnas identificó un aprovechamiento bueno, un regular, y un muy bueno, solo un 4.5%, y también en el extremo, el malo, solo un 4.1%. Con los niños sucedió algo muy similar, aunque sí también baja el nivel de aprovechamiento de los alumnos a un 45%, comparado con el de las niñas, que es del 50%, y el regular también se mantienen un poco más alto también, ¿no? Es decir, hay más niños, o había más niños que tenían un nivel de aprovechamiento regular que bueno o que muy bueno. Los dispositivos para conectarse con sus alumnas y sus alumnos, o sea, las alumnas y los alumnos se conectaban en su mayoría con celular, y esto es una situación que se mencionó en una de las diapositivas, las situaciones de esa imposibilidad de tener acceso a las herramientas hacía que la mayoría de los alumnos, de las alumnas, se comunicaran con celular, seguramente compartiendo el celular con sus hermanas, con sus hermanos, o incluso con la mamá o con el papá, que también tenía que trabajar desde casa. Todo aquí lo que podemos ver es precisamente esas posibilidades que tenían sus niñas y sus niños de comunicarse. Muy pocos con computadora de escritorio, muy pocos con laptop, la mayoría compartiendo el celular. Otro dato importante es el lugar de trabajo desde donde se conectaban las niñas y los niños. La mayoría, lo que se pudo rescatar, recabar desde la mirada de las maestras y los maestros, es que se conectaban para trabajar, para llevar a cabo sus procesos de enseñanza-aprendizaje desde el comedor, la mayoría, es el comedor de la casa, en la recámara también, en la sala. En algunos casos pareciera que es menor el porcentaje, pero aquí nos dice en el patio. Esto es porque algunos niños y algunas niñas tenían que salirse al patio porque a veces las señales no llegan. Ya me voy a apresurar. ¿Quiénes apoyan las actividades escolares? También les preguntamos. ¿Qué observaban las maestras y maestros? Bueno, pues la mayoría sí, eran apoyadas por la mamá, y esto tiene que ver con temas de órdenes de género. Quien se queda en casa a cuidar a los niños y a las niñas es generalmente la mamá, y aunque se trasladaron no solo las actividades escolares a la casa, también en la casa la mamá, además de seguir trabajando, es quien más se hacía responsable de apoyar en las actividades escolares a las niñas y a las niñas. Y después vienen otros actores como papá, hermana, pero en menores porcentajes. También les preguntamos a las maestras y los maestros cómo percibían la convivencia con las familias. La mayoría percibía una buena convivencia. No obstante, también hubo quien pudo visualizar desde sus actividades en línea una convivencia regular, mala y también muy mala, muy poco. Pero también aquí hay quien no supo, o sea, no lo pudo ver desde la pantalla. Otra de las preguntas fue si identificaban que las niñas realizaban actividades
en sus casas, además de la actividad escolar, frecuentemente observaban que la pregunta era un poco más específica, aquí la cortamos, pero a preguntarles si las veían que antes de conectarse tenían que, porque las niñas a veces lo manifestaban, ¿no? Que lavar los trastes, que barrer la casa, que cuidar a los hermanos y demás. En lo que podemos ver es que frecuentemente las niñas, en un porcentaje más alto que los niños, realizaban esa actividad. En caso de los niños, ocasionalmente es mayor, es decir, tienen menos ese tipo de obligaciones, digámoslo de alguna manera, y las niñas un poco más. También se les preguntó eso que comentaba, que tanto las niñas tenían que hacerse responsables de cuidar al hermano, a la hermana. Aquí lo que podemos ver es que efectivamente en las niñas es más frecuente y muy frecuente, a diferencia de los niños. El porcentaje es menor y en números duros pues también se puede observar que es menor y fue menor. Percibe en contextos de riesgo para sus alumnas, ya después de que se les pidió este apoyo para identificar estos otros indicadores, ya nos fuimos un poquito más a preguntarles si percibían algunas situaciones de riesgo, y en el caso de las niñas sí, sobre todo cuando las mandan a hacer alguna actividad fuera de casa, ocasionalmente. A los niños casi en el mismo porcentaje y a las niñas también frecuente y muy frecuentemente. Entonces, aquí lo que percibieron las maestras y los maestros fue una condición muy homogénea tanto para las niñas como para los niños en los temas de riesgo al salir de su casa. Pero también les preguntamos si podían haber identificado algunos castigos físicos, como menciona la UNICEF, ¿no? En el estudio que hacen, ¿no? De los golpes y demás. Lo que maestras y maestros contestaron, en algunos frecuentemente, muy frecuentemente, es decir, más con los niños. Aquí se observan más castigo con los niños que con las niñas, pero no obstante, ocasionalmente también es un indicador importante de que sí había la presencia de, por lo menos sumando los 3 primeros, una situación de castigos a los niños y a las niñas. ¿Qué tanto se les insulta? También, si sumamos desde el ocasionalmente hasta el frecuentemente y muy frecuentemente, tanto a las niñas como a los niños se presentan en un promedio de un 26 o un 27% de insultos que los maestros y las maestras pudieron identificar desde desde sus monitores, desde sus computadoras y demás. También se les preguntó si identificaban quiénes eran los que principalmente les maltrataban a las niñas y a las niñas, y los niños, perdón. Pues desafortunadamente aquí papá y mamá ocupaban los primeros lugares como maltratadores. Y ya nos fuimos un poquito más a preguntar en el tema de abuso en cuanto a tocamientos, manoseos o abusos sexuales, y lo que encontramos es que si sumamos el raramente hasta el muy frecuentemente, estamos hablando de casi un 16% de alumnos y de alumnas que, en este caso alumnas, sí fueron, y alumnos también. Entonces, bueno, estos porcentajes que en porcentajes parecieran no tan significativos cuando vemos las cantidades en números, pues bueno, sí resultan alarmantes, como menciona la UNICEF. Ya casi para terminar, ¿quiénes fueron los principales abusadores según la percepción de las maestras y los maestros? Bueno, pues aquí hay varios datos. Principalmente no saben, si no saben, no lo pueden identificar, pero sí hay porcentajes que llaman la atención, como el papá o tutor, como el tío o la tía, como el vecino también, y hoy quien no supo quién era, pero de todas formas sí identificó estas situaciones de violencia o de abuso.
Y este dato pues viene a reforzar lo que ya vine platicando, principal violentador o violentadora también aquí. Y terminamos con esta pregunta a los maestros y las maestras. Si consideraban necesario reportar esos riesgos y a quién, el 48.3% dijo que sí, sí era importante reportar los riesgos. Un 51.7 dijo que no, pero aquí se complementa con esta última tabla que dice que no sabe. O sea, no es que no lo quieran reportar, sino no saben con quién, porque no saben a quién dirigirse. Aunque el 52.6% dijo que en estos casos lo reportaría con su director. Conoce los protocolos, es también una situación que muchas maestras y maestras no saben. No obstante, el 49.7% dijo que sí, los conocía, está de acuerdo. Algunos indecisos, algunas indecisas, pero en general sí hay un importante porcentaje de población de maestras y maestros que sí sabe qué hacer en casos de detectar este tipo de situaciones, aunque comentaban esa imposibilidad de hacerlo porque también ellos y ellas estaban en confinamiento. Bueno, ya con esto termino para dar paso a la siguiente actividad. Concluyo que el contexto escolar constituye uno de los espacios que más poderosamente influye en la construcción de la identidad personal, de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, de sus futuros proyectos de vida. Cada contexto ayuda a construir esos rasgos de pensamiento, de valoraciones, de afectos, de actitudes y de comportamientos. La pandemia de la COVID-19 puso al descubierto graves vacíos en infraestructura, en políticas públicas, en atención de casos de crisis, o sea, cómo atendemos esta crisis de salud que impacta en varios indicadores, en indicadores de vivienda, en indicadores de alimentación, en indicadores de educación. Pero también puso al descubierto estas situaciones, estas grandes desventajas, estos grandes rezagos, estas brechas que hay entre unos y otros. Y también puso al descubierto la escasez de leyes que protegen en la práctica los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes, incluso aunque haya estas leyes precisamente para protegerles, para brindarles salud, para brindarles acceso a los sistemas de protección, para establecer protocolos de detección de riesgos y también puso al descubierto la falta de planes de emergencia para cuando se produce por diferentes causas un cierre masivo de las escuelas. De aquí en adelante concluyo lo que se decida por parte de los gobiernos, de los estados, de los jefes de estado, de los tomadores y de las tomadoras de decisiones, no solo será crucial para mitigar daños colaterales, sino que será indispensable para tener a la mano las herramientas, los programas y los proyectos que no dejen a los más desprotegidos, sin protección, sin beneficio y sobre todo con la intención de que las infancias y las adolescencias, los hombres y las mujeres tengamos un mejor país y un mejor mundo. Bueno, con esto termino. Y tengo un poco de referencias, pero son referencias de apoyo. Y bueno, pues dejo el espacio. Gracias por su atención.